Hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022. Son las 7 p.m. hora de México. Estamos en el Dhammavihara y vamos a continuar ahora estudiando el gran discurso de los 4 fundamentos de la atención. Voy a proceder a compartir pantalla. Vamos en la 109. Ok. Ok. Entonces, nosotros hemos estudiado las 3 primeras secciones de la primera parte del gran discurso de los fundamentos de la atención. La primera es la contemplación de la respiración. La segunda es la contemplación de las posturas del cuerpo. Y la tercera es la contemplación con clara comprensión. Y quedan 3 secciones de la contemplación del cuerpo. Ahora, estas son prácticas específicas de meditación de tranquilidad. Ahora, mientras las 3 primeras contemplaciones del cuerpo son fundamentales porque en las mismas se incluyen, además de la atención a la respiración, las posturas del cuerpo y todo lo relacionado con cualquier actividad que uno realiza mientras está despierto, las siguientes 3 secciones son prácticas específicas de meditación de tranquilidad, es decir, samatha, bhavana, y por lo tanto opcionales. Pero como son prácticas muy importantes, ¿qué pasó ahí? Okay. Ahora, ese es el pasaje de la 4ª sección, que es el aspecto repulsivo del cuerpo. Entonces voy a leer el pasaje del discurso. Y de nuevo, un bhikkhu reflexiona sobre este mismo cuerpo, desde las plantas de los pies hacia arriba, desde las puntas de los cabellos hacia abajo, envuelto por la piel y lleno de diversas impurezas. Hay en este cuerpo cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, hueso, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida sin digerir, excremento, cerebro entre corchetes, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovía, orín. Ok. Entonces, eso nosotros hacemos los cánticos en la mañana. O sea que ustedes tienen el librito ustedes tienen esas 32 partes del cuerpo. O sea que es una práctica muy importante en la enseñanza del Buda. Y de hecho estos cánticos que nosotros tenemos aquí, nosotros cuando el venerable era rector de la universidad en Myanmar, entonces él preparó, digamos, una especie de cánticos para las personas que estaban estudiando en la universidad. Entonces nosotros adoptamos eso también para el Dhammavihara. Entonces prácticamente aquí están, digamos, cosas más importantes, ¿no? Nosotros en 15 minutos hacemos
y ahí están incluidas las 32 partes del cuerpo. Ahora, cada sección, cada sección tiene sus símiles. Entonces aquí el símil es como si hubiera un saco de provisiones con dos bocas, lleno de varios tipos de granos, como arroz de montaña, arroz, grano verde, caupí, o sea, son distintos tipos, ajonjolí, arroz sin cáscara, y un hombre con buenos ojos, habiéndolo abierto, lo examinara así: este es arroz de montaña, este es arroz, este es grano verde, este es caupí, este es ajonjolí, este es arroz sin cáscara. De la misma forma, un bhikkhus reflexiona sobre este mismo cuerpo, desde las plantas de los pies hacia arriba, desde la punta de los cabellos hacia abajo, envuelto por la piel y lleno de diversas impurezas. Hay en este cuerpo, ¿no?, cabellos, vellos, uñas, etcétera, sino vía orín. Así también un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Ok. Ahora, la práctica de las 32 partes del cuerpo es un tipo de meditación de tranquilidad, y esta práctica es recomendada para individuos de temperamento sensual. O sea, para quitar el apego al cuerpo de uno y al cuerpo de los demás. Esta es una de las meditaciones más complejas de todas las meditaciones de tranquilidad. O sea, es increíble, o sea, la complejidad que tiene esta práctica, y como nunca nosotros lo hemos enseñado, entonces ahora lo vamos a aprender. Ahora, esto está tomado, todas las explicaciones del libro del Venerable, de aquí del Visuddhimagga. En el Visuddhimagga, o sea, en el capítulo 8, ustedes tienen la explicación, pero en completo detalle sobre esta práctica. O sea, de que nosotros vamos simplemente a hacer una especie de resumen. Pues en Pali son, ¿cuántas páginas son? De la página 197 hasta la página 220. O sea que son 23 páginas en Pali, la descripción de la práctica de las 22 partes del cuerpo. Ahora, por supuesto de que ahora van a ver la complejidad que tiene esta práctica. Ahora, esta práctica, en resumen, consiste primero en que uno tiene que aprender la recitación oral. La recitación oral significa que uno se tiene que aprender, bueno, usted ya se la sabe, pero bueno, la recitación oral es mucho más compleja de la que nosotros hacemos. Ahora vamos a explicar por qué. Y después de aprender la recitación oral, uno lo recita mentalmente, ¿no? Y después uno tiene que aprender cada una de las 32 partes del cuerpo, el color, la forma, la dirección, vamos a estudiar eso, la localización y la delimitación de cada una de las 32 partes. Y después de eso, entonces eso es la primera, digamos, la primera parte. Y después uno tiene que desarrollar maestría o habilidad en la contemplación, no de todas, sino de una en particular, la que más sea más apropiada para uno, ¿no? Y uno tiene que trascender el concepto de la parte, ¿no?, en particular. Entonces, ese es un resumen. Ahora vamos a ver más en detalle, porque el Venerable explica muy bien en el libro sobre esta práctica. Ahora, entonces ahora vamos a usar lo que el Venerable dice. La cuarta sección sobre la contemplación del cuerpo trata acerca de la reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo. También trata sobre las diferentes partes del cuerpo. De acuerdo al sutta, hay 32 partes del cuerpo a contemplar. Se instruye a los meditadores a contemplar el aspecto repulsivo de estas 32 partes. Esta es la misma meditación del cuerpo descrita en el Visuddhimagga. Ahora, los meditadores inspeccionan su propio cuerpo, lo ven mentalmente, ven las 32 partes
y contemplan el aspecto repulsivo de las mismas. Para muchos occidentales, la meditación del aspecto repulsivo del cuerpo es difícil de aceptar y de comprender. ¿Qué queda para las contemplaciones del cementerio, entonces? Esta dificultad debería ser un recordatorio para mirar este tipo de meditación con una mente abierta. O sea, ahora, con una mente abierta y una firme dedicación para liberarse del sufrimiento, uno debería llegar a entender por qué esta meditación fue enseñada por el Buda, quien dijo. O sea que el venerable está tomando este pasaje de el Anguttara Nikaya, de la sección de 1. Entonces, bhikkhus, cuando una sola cosa es cultivada y frecuentemente desarrollada, esta conduce a un alto grado de sentido de urgencia, conduce a un gran beneficio, conduce al gran sosiego de las ligaduras, conduce a la atención plena y clara comprensión, conduce a la adquisición de entendimiento y visión, conduce a una morada feliz aquí y ahora, conduce a la realización del fruto del conocimiento y emancipación. ¿Cuál sola cosa? La atención plena ocupada en el cuerpo. En Pali es Kayagata Sati. Es un compuesto. Sati es atención pleno. Gata significa que ha ido. Kaya significa el cuerpo. O sea, entonces, al final el venerable explica los beneficios de esta práctica y entonces van a ver un poco la explicación de todas estas cosas que dice el Buda. Además, el Buda dijo, también esto está tomado del Anguttara Nikaya, bhikkhus es eso que practican la atención plena ocupada en el cuerpo, es decir, las 32 partes, experimentan el estado inmortal, que es el Nibbana. Y esos que no practican la atención plena ocupada en el cuerpo, no experimentan el estado inmortal. Por supuesto que esto no tiene que entenderse que es obligatorio esto, ¿no? Pero lo que debe entenderse es que si uno lo practica, y lo practica bien, uno va a alcanzar eso. Ahora, para practicar esta meditación, los meditadores deben conocer primero la séptuple habilidad de aprendizaje. Ok, está tomado el Visuddhimagga. Lo primero con que hay que empezar es la recitación oral. Esto significa conocer las 32 partes del cuerpo de memoria y recitar sus nombres por algún tiempo. Esto es en el transcurso del día. Esta recitación, que se realiza en el idioma Pali, debe ser practicada diligentemente 165 días. O sea, de que medio año solamente lleva, o sea, de acuerdo con la explicación del Visuddhimagga, a hacer la recitación oral, ¿no? Entonces, primero uno se las aprende de memoria. Bueno, ustedes ya se las saben de memoria, algunos. Pero entonces ahora vamos a ver cómo se aprende la recitación oral. ¿Y por qué lleva 165 días? Suponiendo, bueno, claro, o sea, una va aprendiendo una por día. Pero bueno, ahí les puse las 32 partes en Pali y en español. O sea, ahora no lo voy a leer, pero entonces son 6 grupos. Las 32 partes del cuerpo están divididas en 6 grupos. 5 grupos de 5 y 2 grupos de 6. ¿No? Ahora, por conveniencia, las 32 partes se dividen en 6 grupos. El primer grupo se denomina quinteto de la piel. Esto es 5 partes del cuerpo terminado con piel. O sea, panchaka en Pali es el término, ¿no? Y normalmente en Pali se utiliza eso de que, y tacho es piel, ¿no? Entonces, se utiliza el último término del grupo de 5. Entonces, por eso, de esa manera se van nombrando cada uno de estos grupos.
El segundo grupo es el quinteto de los riñones. O sea, Vakam es riñones. Las 5 partes del cuerpo ya, terminado en riñones. De similar manera está en el quinteto de los pulmones y el quinteto del cerebro. Y después sigue el sexteto de la grasa, el sexteto de la orina. Los últimos 2 grupos constan de 6 partes del cuerpo cada uno. Por lo tanto, hay 4 grupos de 5 y 2 grupos de 6, en total son 32. A los meditadores les llevará 15 días completar la recitación del primer grupo. O sea, ¿por qué? Entonces, ellos deben recitar estas 5 partes hacia adelante por 5 días. O sea, de que Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho. O sea, vamos a pasar 5 días recitando eso, pero uno tiene que aprender a recitar eso. Ahora después vamos a ver con relación a la habilidad, que uno no tiene que ir muy rápido ni muy lento, ¿no? Y cuando uno recita esas partes, la mente no se le va a otra cosa. O sea, ustedes cuando hacen el chanting a veces uno está pensando en los pacientes, ¿no? Que tiene que atender, digo, o sea, a uno le viene a la mente. Entonces uno tiene que repetir eso, entonces que esa, o sea, porque, bueno, le damos 5 días para hacer, o sea que en realidad a lo mejor se puede acortar el tiempo, ¿no? Entonces 5 días en orden así, que esa, Loma, Naka, Danta, Tacho, ¿no? Y 5 días hacia atrás. O sea, ya no es tan fácil, ¿no? Tacho, Danta, Naka, Loma, Kesa. Tacho, Danta, Naka, Loma, Kesa, ¿no? O sea que es fácil hablar así, ¿no? Pero hablar al revés no es fácil. Ok, entonces, pero bueno, uno se las tiene que memorizar y recitar hacia atrás 5 días, de atrás hacia adelante. Y después los otros 5 días uno va a recitar adelante y hacia atrás, que es Loma, Naka, Danta, Tacho. Tacho, Danta, Naka, Loma, Kesa. ¿Ok? Que es Loma, Naka, Danta, Tacho, Tacho, Danta, Naka, Loma, Kesa. O sea, de que tenemos 15 días para aprender el primer grupo de 5. ¿Ok? Ahí está en español, ¿no? Pero, o sea, normalmente uno las aprende en Pali. Ahora, aún aprender esa primera recitación es una buena práctica de samatha, se las recomiendo, ¿no? Cuando estábamos en el monasterio de Tampula había un monje que nos enseñaba simplemente esta cuestión de memorizar nada más. O sea, y es muy, muy bueno porque uno tiene que ir, ¿no? Y cuando la mente está en esto, la mente se concentra, ¿no? Para poder seguir todo este orden y todo eso. O sea que aún esto es benéfico. Ahora, la meditación del siguiente grupo, ¿no? El quinteto de los riñones, llevará 30 días. ¿Por qué? Porque son 5 días como el primero, ¿no? Entonces, Mamsa, ustedes lo saben, ¿no? Mamsa, Naru, Ati, Minya, Wakam, ¿no? Mamsa, Naru, Ati, Minya, Wakam, ¿no? Entonces, 5 días para recitar en el orden directo, digamos, ¿no? Mamsa, Naru, Ati, Minya, Wakam. Y 5 días para recitar en el orden de atrás para adelante. A ver. Vakam, Ati, Minya, Ati, Naru, Mamsa, ¿no? Ok.
Y otros 5 días en el orden directo y en el orden inverso. O sea que son 15 días, ¿no? Pero ahora tenemos que incorporar el primer grupo de 5, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que hacer Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, Mamsan, Naru, Ati, Atiminjan, Wakam, 5 días. Y 5 días, Wakam, Atiminjan, Ati, Naru, Mamsan, Tacho, Danta, Naka, Loma, Kesa. ¿Ok? Entonces nos vamos a llevar 30 días para hacer esta recitación, ¿no? O sea que, ¿está bien? Seguimos. Ahora, la recitación de cada uno de los grupos restantes llevará también 30 días, porque primero uno se demora. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente grupo? Wagam, Hadayam, ¿no? Mejor leer, ¿no? Hadayam, Yakanam, Kilomagam, Pihagam, Papasam, ¿no? Pihagam, Papasam. Entonces ese grupo, que es el tercero, lleva 5 días para el orden directo. 5 días en el orden para atrás y 5 días del orden directo e inverso, ¿no? Y ahora, entonces ahora uno tiene que tomar las dos anteriores, ¿no? Que es Saloma, Naka, Danta, Tacho, Mamsan, Naru, Ati, Ati, Minyan, Wakam, Harayan, Yakanan, Kilomakam, Pigakam, Basam. Entonces son 5 días eso. Y ahora 5 días para atrás, ¿no? Y después 5 días para atrás y para adelante. O sea que cada uno de los siguientes grupos también lleva 30 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, después vamos al siguiente grupo. Antam, Antagunam, Urariyam, Kerisam, Matalungam, son 5 días. Y para atrás son 5 días, y para atrás y para adelante de ese grupo son 5 días, son 15 días. Pero ahora tenemos que tomar todos los otros grupos, que es Saloma, Naka, Danta, Tacho, Mamsam, Naru, Ati, Ati, Menya, Wakam, Harayan, Yakanan, Kilomakam, Pigam, Basam, Antam, Antagunam, Udariyam, Kerisam, Matalungam. O sea, esos son 5 días, esa práctica, y ahora para atrás. Hasta el principio y para atrás y para adelante. Entonces son 30 días. Y lo mismo, ¿no? Con el siguiente grupo, bueno, o sea, si vamos a hacer esto, no vamos a terminar nunca la clase. Pero ese es el método. ¿Entienden el método? Sí. Ahora, lo que se puede hacer, nosotros hacíamos en el monasterio, recitábamos todos juntos, ¿no? Ahora, es bueno aprendérselo de memoria primero, todo, y para atrás también. Pero bueno, si uno quiere puede ir leyendo, pero es necesario eventualmente aprendérselo de memoria, ¿no? Entonces, o sea, que en realidad uno tiene que aprender de memoria hacia atrás, y ya, si uno se aprende esa memoria hacia atrás, ya. Bueno. Entonces, de esta forma le tomará a los meditadores 165 días, o cerca de medio año, completar esta recitación oral. Luego de la recitación oral, que es la primera habilidad, prosigue la recitación mental de la misma manera. O sea, de que entonces ahora nosotros no decimos, sino en la mente. ¿Ok? 165 días. O sea, que si uno está haciendo así, o sea, está practicando las 32 partes del cuerpo. Y luego de la recitación oral y la recitación mental, los meditadores deben aprender, ahora sí, el color, la forma, la dirección, la ubicación y la delimitación de cada parte del cuerpo.
Ahora vamos a dar ejemplos. ¿No? ¿Cómo? Ahora, bueno, color es fácil, ¿no? Por eso el venerable no explica el color, ¿no? La forma también es fácil, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir la dirección? Entonces, por eso, entonces la dirección significa cualquier parte en particular que está situada, esta, ¿cómo se dice? Parte del cuerpo, ¿no? O sea, de que es algo muy genérico. Por ejemplo, que esa es cabello, no está arriba. No, eso significa. Y ubicación significa el lugar específico donde está ubicado, ¿no? O sea, entonces ahora vamos a dar un ejemplo para eso. Y ahora viene la delimitación. O sea, la ubicación en el lugar específico. La delimitación es qué es lo que lo rodea eso, esa parte, ¿no? Entonces ya hay dos tipos de delimitación de lo similar y delimitación de lo disímil. La delimitación de lo similar significa conocer que una parte está delimitada arriba, abajo y rodeada por algo. Y la delimitación de lo disímil significa conocer que una parte del cuerpo no es igual a otra y viceversa, ¿no? Entonces ahora vamos a dar ejemplos. Resumen. Ok, entonces primero aprender la recitación oral, 165. Recitación mental, 165. Un año. Y después color, forma, dirección, ubicación y delimitación. Eso no se necesita un año. Sí. Imagino que la gente en el tiempo de Buda sabía el color, forma y dirección. Pues obviamente no por las computadoras ni los libros, sino por los quizás cementerios que eran más explícitos, o Sí. cómo sabían. Sí. Sí. O sea, sí, o sea que la gente podía ver eso mucho más fácilmente. Porque bueno, hay partes internas del cuerpo, ¿no? Unos pulmones y todo eso. Pero en el Visuddhimagga está descrito eso. O sea que hay una descripción en detalle de cada uno, o sea, de cada una de esas partes. Pero ahora el venerable, con relación a eso, dice cosas importantes también. Vamos a llegar. Ok, entonces, esa es la séptuple habilidad. Ahora, para mostrar cómo debería ser practicada esta contemplación, tomaremos como ejemplo los cabellos como objeto de meditación. Ahora, Kisa es solamente los cabellos. Y Loma es todo lo que no está en la cabeza. O en la axila, por ejemplo. No, eso es Loma. Entonces, los cabellos pueden ser de color negro. En Oriente el cabello es por lo general negro, pero en Occidente puede ser marrón, rubio o moreno. O sea que con el color no veo que haya problema. La forma del cabello puede ser, bueno, como palillos o a veces como una larga cinta de medir. Ok, eso también. La dirección es la parte superior del cuerpo, ¿no? Su ubicación es la piel interna húmeda que cubre el cráneo, circundado a ambos lados por las orejas, adelante por la frente y detrás por la nuca. O sea que toda esta parte, ¿no? Bueno, la cabeza, ¿no? Esa es la ubicación. Y la delimitación de lo similar está delimitado por debajo por la superficie de sus propias raíces, del tamaño de la punta de un grano de arroz, fijado por su entrada en la piel interna que recubre el cráneo. Está rodeado arriba por espacio y todo alrededor por otros cabellos. No hay dos cabellos juntos en un espacio. ¿Ok? Entonces, y con respecto a la delimitación de lo disímil, el cabello no es el vello y el vello del cuerpo no es el cabello. Además, no se entremezcla con las otras 31 partes restantes.
el cabello es una parte separada del resto. De esta manera, los meditadores contemplan cada una de las 32 partes del cuerpo. Entonces, ustedes pueden leer ahí en el Visuddhimagga sobre todo esto. Ahora, entonces ya hemos aprendido algo. Ahora, después de aprender lo anterior, los practicantes deben estudiar la décupla habilidad de prestar atención. Eso significa que hay 10 formas de contemplar esto. Esto es muy complicado. Primero, los meditadores deben aprender a repetir y contemplar siguiendo el orden establecido. O sea, que esto tiene que ver con lo anterior. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Que uno tiene que no saltarse una parte a otra. O sea, que es sanaka, por ejemplo, eso uno se saltó, ¿no? Entonces, que es loma, naka, entonces, tachó, o sea, uno no se salta una parte. Entonces, eso significa o sea, que uno tiene que seguir el orden. No se tiene que olvidar ninguno. Segundo, deben no recitarlas o contemplarlas muy rápido. O sea, que Salomana Kadanta Tachó, ¿no? Por ejemplo. O sea, uno no tiene tiempo ni, ¿no? O que esa loma, eso es muy lento, ¿no? Entonces, o sea, si uno va muy rápido, uno no tiene la habilidad de identificar el concepto, ¿no? Y si uno va muy lento, bueno, o sea, uno está, la mente puede estar en otra cosa, ¿no? Entonces, entonces esa es la segunda y la tercera. La cuarta habilidad para aprender es protegerse de la distracción, eso. Y tiene que ver con los dos anteriores. No, sobre todo si uno va muy lento, ¿no? Entonces, los meditadores no deben dejarse llevar por la tentación de descontinuar la práctica y dejar que la mente se distraiga con los diferentes objetos externos. Los meditadores deben mantener su mente en la parte del cuerpo y no dejar que ésta se distraiga con cualquier otro objeto. La quinta habilidad, y son 10, imagino, es ir más allá del concepto. Cuando los meditadores recitan esa, loma, naka, rantra, tracho, etc., están repitiendo concepto nombre. O sea, un concepto nombre en Pali es Namapañati, significa que nosotros cuando decimos, por ejemplo, vamos a hablar en español, cabellos, ¿no? Entonces, el concepto nombre es eso que hace conocer. Entonces, si yo digo cabellos, uno sabe cuál es el referente, ¿no? Entonces, uno debe ir más allá de estos conceptos. O sea, uno no debería concentrarse en los conceptos, porque cuando uno recita y uno entiende el significado de lo que recita, entonces uno está en los conceptos, ¿no? Sino debería establecer su mente en el aspecto repulsivo de las partes. Esto es necesario ya que el fin de esta meditación es establecer en la mente del meditador la repulsividad de las diferentes partes del cuerpo para de esta manera volverse desinteresado, desapegado de él. Ahora, la repulsividad debe ser vista en 5 formas o aspectos. Ok. Entonces, a través de la forma, del color, forma, olor, hábitat y ubicación. Por ejemplo, el color o apariencia del cabello es repulsivo. Cuando uno lo ve a través de los conceptos es una cosa, pero cuando uno deja fuera estos conceptos es otra. Cuando ve un cabello en su comida, por ejemplo, disgustado dirá, quiten esta comida de aquí. O sea que está en un lugar equivocado. Si al estar comiendo se siente algo parecido, o sea que uno está mastigando, ¿no? Y uno se disgustará. La forma también es repulsiva, el olor natural del cabello no es agradable.
cuando este no es lavado con frecuencia, perfumado y adornado con flores, se vuelve maloliente. El olor del cabello también es repulsivo. Hábitat significa el origen o la fuente, de dónde proviene esta parte del cuerpo. El cabello crece en nuestro cuerpo y el cuerpo en sí mismo es una combinación de otras partes repulsivas, como sangre, pus, flema, orina y demás. O sea que estas partes, normalmente de acuerdo con el Abhidhamma, son propiedades materiales producidas por la temperatura. El cabello también proviene de otras cosas. Por lo tanto, el cabello también es repulsivo en cuanto a hábitat. Ubicación significa el lugar donde se encuentra esta parte del cuerpo. Con respecto al cabello, es el lugar donde crece. Crece en el cuerpo, el cual es un lugar de encuentro de muchas cosas no agradables. De esta forma, la repulsividad de cada una de las diferentes partes debe ser vista a través del color, forma, olor, medios, hábitat y ubicación. Ok. Entonces ahora viene la parte interesante. Porque la sexta habilidad es el abandono sucesivo. Entonces uno ya sabe todo esto y uno va a recitar las partes, ¿no? Y cuando los meditadores recitan las partes del cuerpo, algunas aparecerán de forma clara en sus mentes y otras quizás no. O sea que dependiendo del practicante, ¿no? Entonces uno va recitando y uno va viendo que algunas partes son más claras que otras, ¿no? Entonces cuando esto suceda, el meditador debe descartar o abandonar aquellas partes que no parecen claras en su mente y debe recitar solo las que sean claras, hasta que una de ellas aparezca de forma muy clara. O sea que uno se va a quedar con una, ¿no? Entonces uno va eliminando las diferentes partes una a una hasta que alguna de ellas aparezca más claramente. Uno debe de mantener este objeto de meditación y contemplarlo una y otra vez, ¿no? Hasta alcanzar el estado de absorción ya. O sea que uno vuelve a un objeto, ¿no? Entonces es un objeto y uno alcanza la llana. La séptima habilidad es prestar atención a la absorción. Esto es, el meditador debe comprender que la absorción puede surgir en cualquiera de las partes del cuerpo, ¿no? Ahora, las tres habilidades restantes son mencionadas en conjunto en 3 suttas y que se pueden aprender leyendo estos suttas. Son muy interesantes estos discursos. El primero es el Nimitta Sutta, ¿no? Está en el Anguttara Nikaya. En este discurso se trata el tema de la atención a 3 cosas cuando se medita o contempla, ¿no? Los meditadores resueltos en alcanzar una conciencia superior, eso quiere decir concentración, deben prestar atención a estas 3 cosas: concentración, esfuerzo y ecuanimidad. Entonces, prestando atención solo a la concentración, existe la posibilidad de volverse perezoso. Prestando atención solo al esfuerzo, habrá agitación. Prestando atención solo a la ecuanimidad, no habrá concentración adecuada. Entonces debemos prestar atención a estas 3 cosas: esfuerzo, concentración, esfuerzo y ecuanimidad. Las 3 deben estar en balance. O sea que hay que estudiar ese sutta, ¿no? Y después está este otro sutta que se llama el Siti Bhava Sutta. Siti significa frío, literalmente. Bhava es el estado, la condición de... Pero en realidad este término es un sinónimo de nirvana, ¿no? Entonces, este discurso enseña a los bhikkhus a lograr 6 cosas cuando desean realizar una insuperable serenidad. Bueno, esa es la explicación documental. Estas 6 cosas son: restringir la mente cuando ésta debe ser restringida, alentar a la mente cuando ésta debe ser alentada, observar todo con ecuanimidad, resolución para alcanzar estados superiores
y poseer deleite en el nirvana. Eso lo vamos a estudiar, bueno, no vamos a llegar en este retiro, cuando estudiemos la contemplación de los dhammas, ¿no? Y finalmente, como si no fuera poco, Agi Sutta. Ese sutta es muy interesante. Está en el Samyutta Nikaya. Este discurso explica cuando cierto factor de iluminación debe ser desarrollado. O sea, hay ciertos factores de iluminación y cada uno de ellos debe ser desarrollado en un momento específico. Los 7 factores de la iluminación se exponen con más detalle en la sección de los dhammas. O sea que no podemos entrar en eso porque todavía no hemos estudiado los 7 factores de iluminación. Pero aquí hay una traducción buena del Agi Sutta en la edición de Departamento for the Promotion and Propagation of the Satsana. Está muy interesante esto. Entonces son los 10 tipos de habilidad. Estos 3 suttas deberían ser leídos por los meditadores y seguir sus instrucciones. Así los meditadores aprenderán estas 10 habilidades de prestar atención. Ahí tienen el resumen. Recitar siguiendo el orden preestablecido, no saltarse. No recitar demasiado rápido, no recitar demasiado lento, evitar la distracción, trascender el concepto, el abandono sucesivo de las partes que no son claras, prestar atención al jhana, bueno, y aprender el Nimitta Sutta, el Siti Baba Sutta y el Agi Sutta. O sea que esto es bastante complejo, ¿no? Sí. Bueno, son 3 preguntas. La primera es, ¿por qué los... Okay. Ahí. Ok, gracias. La primera es, si es una práctica opcional, porque al final ya se menciona la parte de trascender los conceptos y no sé si eso tenga que ver con, bueno, creo con Vipassana. La segunda es, ¿por qué el Buda no explica este método tan detallado en ningún sutta que sea de o sea, que yo sepa? Y la tercera es, ¿por qué se pasa tanto tiempo en los primeros 4 pasos cuando la parte de trascender el concepto es como ya pasó más de un año? A ver, bueno, la primera es, sí, o sea, esta práctica eventualmente desemboca en Vipassana, ¿no? Entonces no es solo de samatha. Bueno, pero toda la parte inicial, bueno, es samatha, uno lo puede practicar como samatha, porque eso, ahora, eso sí está en otras partes del canon. Okay. O sea, ahora lo que no está es toda esta cuestión de la séptupla y la décima, eso solamente está en el Visuddhimagga, pero hay otros suttas, muchos suttas sobre este tema, ¿no? Pero como esto está incluido en el Mahasatipadana Sutta, entonces eso es parte de Vipassana, ¿no? Porque uno tiene que trascender el concepto. Ahora, ¿por qué uno se tiene que pasar tanto tiempo en la primera parte? Pues eso, no sé, ¿no? Pero bueno, a lo mejor aprender bien la memorización y la recitación. O sea, yo creo, bueno, ahora todo es rápido, ¿no? En el mundo que vivimos, ¿no? O sea, en realidad uno lo puede aprender en mucho menos tiempo. Eso yo creo que uno lo puede aprender, o sea, a lo mejor en un mes. Yo calculo que uno ya sabe la primera parte. No sé si uno se dedica a eso, ¿no? Pero no, eso no sabría por qué tanto tiempo, ¿no?
sea, sí, o sea. ¿Había otra pregunta? No, Sí, sí, o sea, porque uno se dedica solamente a esta práctica, yo supongo, ¿no? Entonces, sí, Yo pienso que tal vez como estamos tan apegados a nuestro cuerpo, a la percepción del yo, bueno, lo que creemos nuestro cuerpo, la mente, pues es difícil porque tantas vidas apegados a lo que creemos que es un cuerpo, la mente y eso, entonces es como ir poco a poco soltando la idea de yo, desapasionándote del cuerpo, de la mente. sí, a lo Entonces, mejor yo creo que eso es sí, una buena explicación, ¿no? ya para llegar al Sí, estado de vipassana, sí, pues ya es más fácil soltar. sí, o sea, o sea, uno se la pasa practicando esta práctica, ¿no? Y como ahí el Buda dice que tiene una serie de beneficios muy grandes, ¿no? O sea, en realidad, o sea, yo no tengo experiencia en esto, o sea, pero, o sea, cuando estábamos ahí en el monasterio, hacíamos toda esta parte de las recitaciones y todo eso, sí, ¿no? Pero en realidad, o sea, ya entrar en todo lo demás, o sea, no sé, habría que, o sea, yo también soy principiante en esto, lo declaro públicamente. Pero sí, o sea, es una práctica interesante, ¿no? Primero estudiar el Visuddhimagga y bueno, estudiar, hay muchos sutras sobre esto, ¿no? Y también tiene toda una parte de comunidad, ¿no? Porque toda la parte de recitar, bueno, ahora, la parte de la recitación oral normalmente uno la hace solo, pero pues también uno la puede hacer en grupo, ¿no? Y ahí a lo mejor tiene, digamos, cierto encanto eso, ¿no? Ya después uno se va por su cuenta y lo hace mentalmente, ¿no? Porque la cuestión del maestro también es importante aquí, ¿no? Por ejemplo, estaba ese monje ahí en el monasterio que nos hacía recitar y, ¿no? Entonces íbamos siguiendo, digamos, el orden a una velocidad eh, no muy lenta ni muy rápida, ¿no? Entonces de esa manera no se aprendía bien todo eso. Porque normalmente las otras partes de los cánticos, o sea, normalmente los monasterios se recitan muy rápido, ¿no? O sea, pero bueno, esto, o sea, uno tiene que tener particular cuidado. y en el monasterio en el que estaba, esa era como la práctica base de samatha. O sea, esa la usaban. Sí, porque en el monasterio Venerable Tampulu Searo era una persona que había adquirido maestría en esta práctica. Entonces, por eso, o sea, entonces los monjes hacían un poco hincapié en eso, ¿no? O sea, no. Entonces, ahora, sigamos leyendo lo que dice el Venerable. Cuando los meditadores ya han aprendido estas 10 habilidades, ellos van a un lugar apropiado y recitan las 32 partes del cuerpo, primero de forma oral y luego mentalmente. Uno contempla las 32 partes del cuerpo una y otra vez hasta que una de las partes se vuelve clara y uno puede morar en ella. Así se continúa contemplando esta parte del cuerpo hasta alcanzar el estado de jhana o absorción. O sea que nos está dando una ¿cómo se dice? Recapitulación el Venerable. Esta meditación fue enseñada por el Buda para que los meditadores se vuelvan desinteresados, desapasionados hacia su propio cuerpo y también con respecto al cuerpo de otros. Puede ser practicada como meditación samatha, que conduce a la realización de la primera jhana, o puede ser practicada como meditación vipassana. En este caso, los meditadores alcanzan la primera jhana, o sea, primero alcanzan la primera jhana y luego cambian a vipassana contemplando en la jhana misma, o tomando el objeto de esa jhana, que en este caso sería una de las partes del cuerpo, ¿no? O sea que solamente se puede alcanzar la primera jhana, porque es algo repulsivo. O sea, se necesita mucha aplicación inicial de la mente. Uno trata de ver el surgimiento y desvanecimiento de la jhana o del objeto de esa jhana, ¿no?
hasta alcanzar los estados superiores de vipassana. Alternativamente, sin desarrollar jhana, uno puede ver las partes del cuerpo como meros elementos y desarrollar vipassana sobre estas partes. Cualquiera que sea la manera, uno finalmente realizará el nirvana. Samatha solas no es la meta, solo se vuelve claro estudiando el pasaje del sutta. Claro, porque en otras partes del canon se enseña de una manera, como un sutta aparte. Entonces eso ya es samatha. Ahora, entonces después siempre termina con este estribillo, ¿no? Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, ¿no? O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interno y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo. Aquí se refiere a la parte del cuerpo, ¿no? Y esta atención plena se establece por ulterior medida de entendimiento y atención plena, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo. Ahora, la visión del surgimiento y cese de las cosas puede ser alcanzada solo a través de vipassana, no a través de samatha. Cuando uno realmente encuentra la contemplación de los factores de origen y disolución mencionados, sabrá de lo que se trata vipassana. La meditación samatha está, por lo tanto, subordinada a la meditación vipassana en este caso. Cuando los meditadores tratan de contemplar la repulsividad de las partes del cuerpo y realmente ven cuán repulsivas son, no puede haber ninguna adherencia o concepción errónea restante. En otras palabras, no puede haber apego o aferramiento a esas partes del cuerpo, así los meditadores no se adhieren a nada en el mundo de los 5 agregados. Ahora, son muchos los beneficios que se pueden obtener al practicar esta meditación. La gente a menudo no es feliz cuando está en lugares aislados, pero aquellos que han practicado esta meditación pueden conquistar el aburrimiento en lugares aislados. Eso es muy cierto. O sea, aquí viene mucha gente y dice, qué belleza de lugar. No, pero pasan una semana, 2 semanas y ya se quieren volver, ¿no? Entonces, o sea, no es fácil estar en lugares aislados, ¿no? Entonces, pero esto de acuerdo con lo que dice aquí el venerable, bueno, el comentario, ¿no? Entonces uno puede vivir en lugares aislados. El otro beneficio es conquistar el miedo y el temor o el terror. Vaya vera, no vale. Los meditadores que desarrollan esta práctica no poseen la concepción de un ser y lo atractivo hacia las partes del cuerpo. Si el peligro surge, ellos no experimentan temor o miedo. Ellos también serán capaces de sobrellevar el frío, el calor, el hambre, etc. Es decir, se vuelven más pacientes con respecto al clima, la alimentación y diferentes situaciones. O sea que no está mal, ¿eh? Y los meditadores pueden alcanzar las 4 llanas basándose en el color de alguna de las partes del cuerpo. O sea que si uno contempla la repulsividad, solamente puede alcanzar la primera. Pero si uno toma el color, como un casino, entonces cuando solamente practican la meditación de repulsividad, pueden alcanzar solo la primera llana. Esto no les ayudará a alcanzar la segunda, tercera y cuarta llanas porque necesitan el factor de llana de aplicación inicial, vitaka, para sostener la conciencia en el objeto tosco o repulsivo, ¿no? Que es el aspecto repulsivo del cuerpo. Al practicar esta meditación, los meditadores no necesitan preocuparse por la precisión clínica. Esto es bien importante. Qué bueno que el venerable lo menciona.
O sea, esto hace 2600 años atrás. O sea que, o sea que ya es anatomía, ¿no? O sea, cuando no existía universidades ni nada. ¿Eh? Este es un examen de un board. Es increíble, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, el Visuddhimagga, las explicaciones que hay, o sea, eso es muy interesante este tema. Entonces, al practicar no necesitan preocuparse por la precisión clínica de las partes del cuerpo y el por qué algunas son llamadas partes del cuerpo. Por ejemplo, la comida sin digerir, el excremento y orina no son partes constituyentes del cuerpo, pero son mencionadas por el bien del desarrollo de la meditación, ¿no? O sea, de que el propósito no es saber, ¿no? Porque incluso a lo mejor hay partes que no hay ahí. O sea que en anatomía, ¿no? Usted que estudió anatomía. Cuando el venerable Siddhananda dio un curso sobre el Visuddhimagga en San Francisco, en el Zen Center, en el Centro Zen, y ahí había un doctor, o sea, están grabados, están los cassettes de las clases y las explicaciones. Está muy interesante eso. Si quieren, después les paso el material, si saben inglés. Por supuesto, hay más de 32 partes en el cuerpo, pero como estas son suficientes para la práctica, como hemos visto, cuando los meditadores practican solo la primera parte, o sea, uno puede con los cabellos solamente, ¿no? Alcanzan el estado de llano y luego cambian ahí, pasan y llegan a la realización del lugar. Ahora, otra cosa. Existen varias traducciones distintas para algunas de las partes del cuerpo, pero uno no necesita preocuparse demasiado por ello. No se pueden ver directamente todas las partes del cuerpo, o sea, actualmente, no. Se podría visitar un hospital o lugar donde se realizan autopsias. También hay libros que muestran fotografías de estas partes. Bueno, ahora, internet, ¿no? Uno podría observarlas y, claro, cuando el venerable escribió esto, en la década de los 80, o sea, todavía no existía el internet. También hay libros que muestran fotografías de estas partes. Uno podría observarlas y seleccionar solamente una como su objeto de meditación. Sin embargo, si se tiene la posibilidad de verlas, en la realidad esto sería mucho mejor. Entonces uno medita sobre algo que realmente vio. Ahora, uno debería notar que en el sutta también, como también en otros textos, el cerebro no es mencionado como una de las partes. Ahora, en la edición del Sexto Concilio, en el Kuda Kapatra, en el librito este donde está, digamos, los refugios, los preceptos, está incluida el cerebro, pero ahí tiene una nota a pie de página que dice que en todas las demás ediciones no se menciona el cerebro. O sea, de que hay 31 partes en realidad, ¿no? Pero los comentadores mencionan que se incluye en el Patisambhidamagga. El Patisambhidamagga es una obra canónica atribuida al venerable Sariputta. Y en donde no es mencionado cerebro, se debe entender como incluido dentro de la médula. Así esta práctica tiene los objetos de meditación que consisten en 32 partes. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente, porque esto es bastante intenso, ¿no? Así que vamos a dejar para las preguntas el resto. Entonces nosotros hemos estudiado hoy día la cuarta sección de la primera parte
del gran discurso de los fundamentos de la atención. Y es muy interesante esto, que es la meditación, la contemplación sobre las 32 partes del cuerpo. Y tiene distintos nombres. Esto en Pali, una es Dvatim Sakara, que son los 32 modos. Otro nombre que tiene en Pali es Kayagata Sati, que es la atención plena ocupada con el cuerpo, ¿no? Y entonces nosotros hemos estudiado 32 partes del cuerpo que están divididas en 4 grupos de 5 y 2 grupos de 6, ¿no? Y hemos explicado cómo se practica esta meditación, que es la meditación más compleja de todas las meditaciones que hay, ¿no? Y si ustedes quieren pueden leer aquí en el capítulo 8 del Visuddhimagga, como les mencioné. Esta meditación está después de la atención plena de la muerte, ¿no? Que está en el capítulo 8. O sea que después de la atención plena de la muerte está la atención plena a las partes del cuerpo. Y aquí en el Visuddhimagga se llama la atención plena ocupada con el cuerpo. Pero en otras partes ustedes van a encontrar también el nombre Dvatim Sakara, que son los 32 modos. Ok. Yo no sé si hay una pregunta. Sí. Ahí dice que se tiene que practicar, o sea, ¿cómo? Pero ¿cómo cuánto tiempo al día se debería pasar para Eso no lo dice, eso? yo creo, no lo dice. O sea, por ejemplo, un día uno tiene que aprender de memoria, ¿no? Ajá. Por ejemplo, que es Saloma, Nakadanta, Tacho. Pero ahí no dice cuánto tiempo. O sea que, porque normalmente los monjes, o sea, tienen, por ejemplo, que a la mañana están ocupados con la cuestión de los alimentos, ¿no? Entonces yo supongo que, o sea, pero también debe haber diferencia entre los monasterios, cómo hacen esta práctica, ¿no? Pero yo supongo que dependiendo, o sea, el tipo de monasterio y las prácticas que hacen, o sea, a lo mejor durante la tarde, o sea, se dedican a aprender y recitar, digamos, ¿no? Porque en realidad, o sea, si uno se dedicara todo el día, o sea, uno se lo aprende mucho más rápido, ¿no? Pero no creo que diga, pero bueno, si quiere puedo investigar. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes occidentales qué opinan? Es que sinceramente me cuesta trabajo primero poder entender lo repulsivo. O sea, a lo mejor la práctica creo que es muy benéfica, definitivamente, no pongo ni duda nada, pero como para entender primero por qué lo debo ver repulsivo, creo que no estoy como listo. Para ver repulsivo. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, en anatomía estudié anatomía o los doctores se dedican a, no sé, cirugías vasculares y cosas que a veces uno dice, una cirugía muy bonita, por decir, ¿no? Sí, reconstruyen, le quitan, por ejemplo, una arteria de aquí de la pierna y se la llevan al corazón y le reconstruyen y le cambian. Y cuando sale de éxito dice, esa cirugía estuvo preciosa, estuvo muy bien. Entonces, como que tengo esa educación por el cuidado del cuerpo desde el punto de vista de salud, Sí. y o mismo mi misma área, ¿no? Que opero y No, y todo. también, sí, la ontología, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando ponemos así algún injerto X, oye, y queda bonito y digo, ay, perfecto, de libro, dice uno, quedó de libro. Pero ahora empezar a ver que eso es repulsivo,
Esa no. Está difícil. Bueno, ahorita a lo mejor me No, falta está bien. entendimiento, ¿no? Sí, Pero sí, eso sí me cuesta. sí, o sea, que esta no es una práctica, o sea, bueno, yo creo que lo bueno es que es una práctica opcional, porque, bueno, las prácticas importantes son las que hemos visto en la primera parte del discurso, ¿no? Que es la atención en la respiración y las posturas y todo eso, ¿no? Pero sí, un buen comentario. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, con respecto a lo que dijo Juan, Sí. yo como estuve en la carrera, también vi anatomía, fisiología y todo eso, y tuve la oportunidad de leer sobre esta práctica mientras estaba estudiando anatomía. Ok. Entonces, pues al principio yo también estaba así como que, las partes del cuerpo, qué interesante, qué bonito, y este y el otro. Y en vez de desapasionarte, te vas apasionando cada vez más, pero no lo ves con claridad porque, o sea, la realidad tal cual es. Y cuando vi esta práctica, pues sí me impresionó. Y cada que veía ahora con otros ojos, así como que recordando el aspecto repulsivo, recordando, y ya después hacia el propio cuerpo de haber, recordando otra vez esto, del aspecto repulsivo. Ujú. Pero ya después, ya, o sea, no era compatible, yo creo que con la Con la medicina ni con las carreras sí, porque ya después yo con la platicando, odontología. platicando con los compañeros y eso, es de que, no, pues es que está, o sea, no es como se ve, o escuchando los otros cómo se expresaban, o sea, de eso, Ajá, pues ya, es como diferente, es más, pero es muy buena práctica, o sea, sí se ve, ajá, tan siquiera de manera superficial, recordando una y otra vez ajá, los beneficios. ajá. Ujú. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, pero yo creo que también tiene que ver el temperamento de las personas, porque, por ejemplo, la postura de Juan es muy diferente a otra persona que posiblemente nada más ver sangre le horroriza. Entonces, para esa persona, sí, todas las partes del cuerpo pueden ser repulsivas, pero Ujú, no para un cirujano, ujú. Sí, ¿no? O sí, sea, ahí como que tiene que ver también mucho el temperamento de cada quien. sí, cómo se relaciona eso con los temperamentos, porque alguien que no soporta y se desmayan al ver eso. Claro, eso, claro. Entrábamos al anfiteatro a hacer las prácticas. Yo tenía compañeros cuando entrábamos al anfiteatro y estaban los cuerpos, pues la verdad, muy feos. Eso sí lo podría ver que decía, son muy feos, pero inmediatamente llegábamos todos vestidos para entrar y hacer disección y 2 o 3 se caían desmayados. En serio. Sí, nada más de entrar al anfiteatro y de oler el aroma a lo que los preparan, pero 2 o 3 caían y ya, pues el maestro les decía, no, pues tú ya no entres. Y ya los pasaba nada más por compasión, porque sí es fuerte, o sea, llegar frente a un cadáver. No, Pues, y lo que decíamos, ¿no? De que esta no es la contemplación de cementerio. Esto todavía no. Pero la última parte, que es la contemplación de cadáveres, ¿no? Ahí, esta persona que estaba en el monasterio donde yo estaba, en Tampul, que después aprendió toda la técnica esta de la reducción de estrés, ¿no? Que él le gustaba esta práctica de la contemplación del cementerio. Pero claro, es imposible en Estados Unidos hacer eso. Se había conseguido una persona que trabaja, digamos, que hacen todas las, como, después que se muere, ¿cómo? Autopsia. Autopsias. Autopsia. Y entonces que le sacaba, porque en esa época también no había, esos eran los slides, ¿no? De diapositivas, ¿no? De personas, digamos, que habían muerto por distintas causas. Entonces, en la biblioteca del monasterio había una caja con esos slides, ¿no? Porque claro, o sea, es imposible, o sea, ver eso, a no ser que uno trabaje, ¿no? Como usted dice, o esté estudiando eso. Nosotros íbamos a los cementerios con los que entierran y desentierran y les comprábamos los cráneos, huesos, porque teníamos que estudiar todos los huesos y todo el cráneo. Entonces íbamos y después ahorita tengo amigos
que ya no saben qué hacer con esos cráneos, porque han visto algo de la enseñanza y dicen, y ahora manejar un cráneo es un gran problema legal. Pero cuando uno era estudiante, pues iba y ellos Estaban disponibles. no lo pedían. Y todos los estudiantes íbamos, íbamos al cementerio por huesos y todo. Pero pues uno no sabe. Ahora, bueno, ¿alguien quiere decir algo más? O sea, pero bueno, esto es... ¿Cómo? Es parte de la vida May- del estudiante. Sí, Ruti. No, es que Maite levantó la mano, venerable. Ah, Sí, lo que me quedé pensando con esto que comentaba Juan y la otra chica que está acerca de que no es repulsivo, me pregunto si también tanto bombardeo visual que tenemos actualmente a través de programas, por ejemplo, hay unos programas de anatomía que cuando yo estuve haciendo la formación de yoga, que van desprendiendo, ¿no? Sale el cuerpo y se ve muy claro el hueso y esto y lo otro, ¿no? No sé si también hace 2500 años el concepto no el concepto, perdón, no era tan habitual estar viendo cómo éramos por dentro, ¿no? Y ahora hasta los niños, ¿no? Veía a los chiquitos que andaban que entusiasmados con el Halloween y todo eso, como que disfrazarse de monstruos y el horror que a nosotros a lo mejor me causaba miedo, a ellos les resulta tan divertido. Entonces, no sé si también por eso estos conceptos han cambiado, porque vaya, lo que me hace pensar esto es que lo plantean como una meditación que no es, que es opcional, ¿no? Que es optativa, que no es fundamental, y a lo mejor por ahí es que también ese concepto como nuestra concepción de lo repulsivo como seres humanos esté cambiando por tanto que vemos de pronto a través de las imágenes, de las pantallas generales, no sé, pensaba eso. pues sí, o sea, también tiene que ver, como decían, los temperamentos, ¿no? Sí, Yo creo, además. o sea, que los temperamentos, o sea, ¿no? Porque está esta historia, ¿no? Porque, claro, esta práctica no es recomendada. Ahora, es recomendada para temperamento sensual, ¿no? Pero resulta ser, por ejemplo, hay una historia, hay en el comentario del Uraga Sutta, de este discípulo del venerable Sariputta, que era un bhikkhu, ¿no? Y que el venerable Sariputta le dio esta meditación a este bhikkhu, era joven. Entonces el Sariputta dijo, bueno, es joven, o sea, tiene temperamento sensual, le doy esta práctica, ¿no? Y le dio, y este bhikkhu no avanzaba para nada, y después, o sea, lo fue a ver de nuevo y le volvió a dar la práctica, pero Sariputta era una persona muy sabia, ¿no? Entonces decidió llevarlo al Buda, ¿no? Entonces el Buda vio de que este bhikkhu en vidas anteriores tenía una profesión con las cuestiones de belleza, ¿no? Que era hacer joyas y todo eso. Entonces el Buda le dio otro objeto de meditación diferente. Y inmediatamente, o sea, practicando con ese objeto, ¿no? O sea, el Buda le creó un loto, o sea, a través de sus poderes. ¿Cómo? De colores y todo eso, y que lo contemplara. Entonces después el Buda hizo de que ese loto se fuera desvaneciendo de colores y todo. Entonces ya alcanzó, o sea, el avance en la práctica y todo lo demás, ¿no? O sea que también eso es muy importante, ¿no? Un poco con lo que dice el venerable, ¿no? De lo de Occidente, y también con lo que usted dice, ¿no? De que, bueno, a lo mejor es una práctica adecuada para algunas personas, pero tampoco, o sea, uno no le puede, ¿no? O sea, imponer esto a otras personas. Obligatorio, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor es contraproducente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Así que bueno.
¿Alguien más? Sí, hay unas preguntas en el chat, venerable. Nadia pregunta, hola, buenas noches. No me queda claro, no sé por qué tiene que ser forzosamente en Pali, o podría ser en español. Sí, podría ser en español. Sí, porque en realidad el propósito es visualizar, digamos, eventualmente esa parte y ver el aspecto repulsivo. Pero como claro, como normalmente esta práctica es para bhikkhus y todo eso, pero sí, en realidad no. Esta práctica no. Buena pregunta. Y Venerable. Alba Martínez dice, venerable, en otras tradiciones budistas se practica el chöd, ahí las partes del cuerpo se ofrendan. No sé esa práctica, a ver si nos cuenta un poco. ¿Cómo se llama? ¿Es tibetano? Ujú. A ver. Por favor, explíquenos. Buenas noches, venerables, buenas noches a todos. Sí, Ujú. ahí en esa práctica, sobre todo es en el budismo tibetano, en la tradición Kayu, hacen esta práctica con, visualizan todos los cuerpos, el cuerpo, perdón, y lo van ofrendando, van haciendo como ofrendas pues ahora sí que a los budas y más bien lo trabajan desde el vacío, desde la vacuidad, pues, que lo practican también en cementerios y ocupan unos instrumentos. Incluso es un tamborcito y van como practicando y van como viendo la parte del cuerpo y las van como desmembrando, pues, ¿no? Pero todo, luego hay una como, esa ofrenda la van haciendo también conectando como una purificación de tal manera que el mismo cuerpo se convierte en una ofrenda. Pero eso también lo practican mucho en los cementerios, pero lo hacen de esa manera. Entonces, bueno, me llama mucho la atención de que en otras tradiciones lo hacen de diferente manera, pero lo hacen como ofrendando, pues, ¿no? Como que todo esa sangre y todo se vuelve como una especie de los mismos budas lo convierten, ¿no? Hay toda a través de la imaginación, lo convierte como en un néctar, ¿no? Y eso es lo que ofrenda. Eso es lo que hacen en esa práctica, pues. Uh-huh. Está bien, estoy viendo que también se hace en los cementerios esto. O sea, sí, de que también entonces también tiene que ver con la que vamos a ver mañana, que es las 9 o 10 contemplaciones de cementerio. Bueno, porque también se puede hacer. Ya. Ok, muchas gracias por compartir. Venerable. Sí. 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 ¿No podría esas meditaciones generar un poco de repulsión o aversión ahora al cuerpo o a la vida o algo así? O sea, que en vez de... De que uno quiere suicidarse, algo así. Ajá, de cultivar estados sanos, de desapasionamiento y eso, o sea, ya lo toman así como que sí, con aversión. Pues sí pasó eso, no sé si es el comentario o que había monjes que se empezaron a suicidar, no sé si estaban haciendo esa meditación. ¿En qué comentario? No, es que no sé si el comentario o eran un sutta pero que se estaban suicidando al parecer por hacer esa meditación y pues, no sé, quizá incorrectamente. A ver, busquemos la fuente. Pero es posible. O sea, si uno no lo hace correctamente, o sea, uno puede
porque todas las prácticas generalmente, excepto las prácticas de la Brahma Vihara, de meditación de tranquilidad, que para eso no son inocuas, ¿no? O sea, necesitan estar realizadas bajo un maestro que lo supervise y todo eso, ¿no? Entonces, pero sí, es posible, yo creo. Pero no sabía yo que había caso de eso. Ok. ¿Alguna otra cosa? Venerable, Sí. yo pienso que se puede sentir repulsión por el cuerpo cuando uno está enfrente de cadáveres en descomposición. Ajá. Son realmente repulsivos. Por supuesto. Sí, Berta es entonces- médica también, así que usted ha visto mucho. Sí. Y bueno, se puede recordar eso y entonces sí, se siente mucha repulsión. Claro, la repulsión es automática en este caso, ¿no? Pero en el caso de la meditación esta es como uno tiene que llegar a visualizar eso de esa manera, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? Para llegar a esta parte de la repulsión, o sea, uno tiene que pasar por un montón de cosas antes, o sea que es un proceso, ¿no? De ver eso, ¿no? Como algo desagradable, repulsivo, ¿no? O sea, porque la idea, bueno, si esto funciona bien, la idea es quitar el apego, ¿no? Nada más, ¿no? Pero claro, o sea, pero claro, en el caso de los cadáveres es automático eso, ¿no? Está bien. ¿Algún otro comentario? Porque es interesante. Oscar. A ver, Oscar. Venerable, ¿será muy recomendable o no generará un mal hábito el hecho de que asumamos que viendo un libro y viendo la parte de un cuerpo, nosotros la tenemos, porque en realidad no lo estamos experimentando, sino que lo estamos asumiendo y se puede hacer un hábito de asumir cosas que nos están experimentando? Ahorita, la compañera que participó creo que es bien importante porque ahí se experimenta viendo un cuerpo en descomposición, abrirlo, ver las partes, pues es la manera en que se está uno dando cuenta y no está asumiendo algo a través de otra fuente, sino que aquí yo veo muy sutil la diferencia entre experimentar y asumir. Y me parece, en mi propia experiencia, que cuando asumimos cosas y no las experimentamos, no estaríamos haciendo correctamente de manera precisa la práctica. Correcto. Y uno está experimentando el cuerpo, pues voy a experimentar en a meditar en el cuerpo lo que sí puedo experimentar, ¿no? Ver mi cabello, ver la piel, ver lo desagradable, pero sí experimentarlo, ¿no? La palabra aquí clave es experimentar. No sé su comentario. No, está muy bien lo que está diciendo. Y volviendo al tema de la otra meditación de los cadáveres, ¿no? Porque ahí la práctica esa tiene que ver con aplicar eso a uno mismo. O sea, ahí no estamos viendo el aspecto repulsivo, sino es tener, digamos, un poco la realización, la comprensión de que uno no va a pasar de ese estado, ¿no? Ese es el caso de la idea de lo que vamos a ver mañana, que es la contemplación del cementerio. O sea, de que, o sea, poder realmente experimentar el hecho de que uno no va a pasar de ese estado. Este cuerpo es de la misma naturaleza. Sí, exactamente, la misma naturaleza que ese cuerpo que está ahí, o sea, y eso, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, serán meditaciones muy así, o sea, chocantes, como dicen, ¿no? Pero en este caso, claro, esta práctica no es tan evidente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan compleja y tan elaborada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mañana veamos la cuestión esta
9 tipos, o sea, porque desde, digamos, desde una persona que se ha muerto ayer hasta un esqueleto, por ejemplo. O sea, un poco más o menos todas las etapas que uno va pasando, ¿no? O sea, eso es mucho más directo, ¿no? En el sentido de que uno aplica eso a uno mismo. No, pero en este caso, para llegar al aspecto repulsivo, uno tiene que pasar, o sea, ¿no? Por un proceso de, bueno, yo no diría de condicionamiento, porque en última instancia es así, ¿no? Y uno no lo está viendo correctamente, ¿no? O porque la pregunta en última instancia es ¿por qué uno tiene apego hacia su propio cuerpo, hacia el cuerpo de otros? ¿No? O sea, pero es interesante esto. ¿Alguien dijo algo más? Sí, Gracias. está el comentario de Jacqueline Barreto, precisamente en relación a eso. Dice, buenas noches, creo que la idea es solamente ver que las partes del cuerpo no son tan bellas como parecen y lograr la disminución de la vanidad y el ego. También es eso. También es eso. Y también está toda la cuestión de la impermanencia, ¿no? Con relación a las partes del cuerpo, ¿no? O sea, no sé, cuando uno tiene 15 años, no sé, los cabellos son de un color, cuando uno tiene 80, ¿no? ¿No? ¿Perdón? Bueno, no hace falta 80, ¿no? 60 ya Sí, o sea que también, o sea, toda esta cuestión. Bueno, ok. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a compartir méritos y bueno, mañana seguimos. O sea, yo he decidido seguir, ¿no? Estudiando hasta donde lleguemos, ¿no? Porque esto nunca lo habíamos estudiado y me pareció interesante, ¿no? O sea, porque bueno, entonces vamos a compartir. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas. Ok, buenas noches.